Es un gusto estar en este ciclo de libreros de LIG con libreros españoles y uruguayos, tener a Ana María Babosi. Bienvenida, un gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Esas posturas de la industria editorial y también en más de una charla, en más de un trabajo, has mencionado la necesidad de distinguir entre libro infantil y literatura, ¿no? Y lo que fue y lo que marcó una época, la función didáctica, ¿no? Creo que ha habido una evolución, ¿no? En la literatura, de los libros en general, a nivel internacional, y también en Uruguay, Sí. ¿no? Pero también ahora tenemos una impronta de las nuevas temáticas, ¿no? Las nuevas agendas, que surgen temas que el mundo del libro infantil y de la literatura infantil las quiere abordar, ¿no? Entonces, ¿cómo es ahora la selección de libros, de editoriales en libruras? ¿Cómo se para libruras ahora que ya no es la única librería infantil? Que además se han multiplicado las editoriales nacionales y los escritores, los creadores nacionales. También están llegando muchas más editoriales extranjeras, ¿no? En esos orígenes que tú planteabas, fuiste formando lectores con esa biblioteca y con esas visitas, ¿no? Sí. Porque hay que formar lectores, ¿no? No en el sentido dogmático, sí en el sentido de mostrarles lo que no conozcan, ¿no? ¿Cómo es ahora ser librero infantil en esta época, en este 2022? Bueno, creo que una de las cosas más complejas que puede enfrentarse el librero es a la presión que viene, a veces desde el exterior, y que encuentra eco en el medio, y que esas presiones lamentablemente están siempre, como te digo, amparadas, protegidas en cierta manera, por fundamentalmente docentes. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis. Antes de la literatura infantil, si te digo mis inicios, como que hablaban poca gente. En nuestro país, por ejemplo, era que autores grandes habían incursionado. Exacto. Pero era como mala palabra todavía decir que eran autores de libros para niños, de literatura infantil. No daba prestigio. No, decididamente no, porque se sigue considerando, a mi modo de ver, como antes era una literatura menor, por decirlo de alguna forma, pero hay peros, ¿sí? Cuando, por ejemplo, eso me quedó clarísimo, que el Saltoncito lo hizo Spínola al mismo momento que Razasiega, o sea que, a ver, no era pequeña cosa, ¿no? Ahora bien, ¿qué ha pasado después? Que siempre, desde sus comienzos, por el hecho de que la literatura infantil juvenil, o sea, tiene un destinatario específico. ¿Vos decís literatura? Por eso sigue habiendo tanta pelea. Exacto. Es literatura. Y no hay problema. Y no hay problema. Pero cuando él es infantil o juvenil, entonces vos, págate, el destinatario es este. Entonces, cuando el destinatario es el infantil, surge enseguida ¿quién? La mamá pedagogía, la didáctica y todo lo que sea. A ver, ¿qué es lo que le estamos dando a estos niños? Ponemos todo los focos. Sí. Y si en un momento se hablaba de la madrastra, la pedagogía, de la didáctica y todo lo demás, hoy yo te diría que es más útil. ¿Por qué? Porque ahora de literatura infantil pueden hablar cantidad de distintos de profesionales. Entonces, vos tenés que, para la literatura infantil, opinan los psicólogos, los psicopedagogos, los sociólogos, no sé qué. Entonces, pasó de ser tierra no querida o no reconocida a ser tierra de muchos. Exacto. Y cuando todo es tierra de todos, tiene que haber un orden. Porque la voz, ojo que no desacredito ninguna de las voces. Sí. Pero no es lo mismo la voz que viene del psicólogo. No es lo mismo la voz que viene de los escritores.
cuidado, ni la voz de los ilustradores. No. Cuando yo me enfrento ahora, del libro álbum, autores que para mí son artistas plásticos, pintores maravillosos. Su primera visita a un museo de un niño es un libro álbum. Seguro. Pero entonces ahí me digo, a ver, Ramos, ¿vos qué sabés de arte? Entonces tengo que ir a preguntar qué sabés de arte. Porque, ¿qué pasa? Yo después puedo decir como adulta, no, porque tal maravilloso libro es el que tenemos que mostrarle hasta el cansancio a los nenes. Y da la casualidad que el chiquilín no le atrae nada. No. Y tenemos, y eso lo discutí hace un tiempito, lo conversaba, porque son cosas que uno debería, no teníamos espacio de diálogo de todos estos temas. Ahí es cuando más se necesita lo que tú decías, ¿no? Una mesa redonda, un comité de selección, o comité por lo menos de intercambio. De intercambio. ¿No? Que te digo, que como no va a salir Luch, ella tiene un trabajo muy importante hecho con selección, es decir, digamos qué parámetros seguir, cómo armar, y con un muy buen criterio sabe mucho, además de lo que está importando a los jóvenes, porque, atención, nosotros estamos, a mi modo de ver, en serios problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos mirando a fondo que un niño en una escuela cualquiera puede disfrutar y amar a un Elmer de David Maki, puede encantarle a algún autor nacional, pero al mismo tiempo es un adorador de mangas y de una cantidad de otras cosas que el mundo adulto no está enterado. Entonces, ¿qué pasa? Yo entiendo que ahora en este momento se han invadido la literatura infantil juvenil, está, digo invadida, ¿sí? Por distintas opiniones de vertientes diferentes, que pueden ser muy importantes, pero si no confundimos que, a ver, si un psicólogo, un psicopedagogo, un sociólogo, un asistente social encuentra determinadas cosas en estos libros para niños, hay que ver desde qué lugar está mirando, a qué niños está mirando y cuáles son las propuestas. ¿Y para qué? Exacto. ¿Y por qué? Entonces, y ahí te voy a decir que yo, por ejemplo, sé que están libruras, sí, pero a mí, y lo digo públicamente, cuando me aparecen los libros de valores, cuando viene un padre y te dice, yo quiero un libro que me dé valores, ¿sí? Digo, entonces usted personalmente, ¿qué valores tiene? Porque los valores se transmiten con su presencia y con su hacer. Era como cuando me decían, un libro que interactúe. ¿Qué me quieres decir que interactúe? Cuando tú estás leyendo, es así, es automático que se genera una interacción con todo lo que hay ahí escrito, con todo lo que está dibujando. ¿Por qué razón los niños ven antes que vos lo que vos no viste? Entonces es complejo porque tenemos modelos ya están insertados en nuestras cabezas como adultos. Y porque lamentablemente también te voy a decir esto, y ya cerramos por aquí, es que yo me encontraba en todos los años de la librería, como docente, sobre todo como docente universitaria, con que me decían las estudiantes, me decían los padres, no, pero estos libros yo no los tenía cuando era chica. Y a eso me preocupa, porque son uruguayos, de Montevideo, ¿y cómo no tenían esos libros? Cuando le digo, no, chiquilinas, miren que, chachas, estos libros, fíjense en el copyright. Pensando, ¿qué es esa, María? Bueno, hay que mirar el libro, vamos a buscar cuándo fue editado, cuándo fue los derechos de autor. Pero yo ya había nacido, seguro que había nacido. Quiere decir eso, a mi modo de ver, Dinora, que hace mucho tiempo estamos en falta de acercar libros a los niños
para que después como grandes puedan tener determinadas visiones o formados conceptos que lleven a que, si se enfrenta a una librería con su hijo, sí, pueda seleccionar o pueda mirar o pueda disfrutar de otra manera. Y el que no había cuando yo era chica estos libros, era casi cotidianos. Ahora, como tú lo estás planteando, ¿no? Se vuelve más necesaria la selección actualmente para la constitución de una librería, se vuelve más necesaria la formación de un librero para ser un interlocutor válido con padre, con madre, o con el adulto que venga, para contraargumentarle, ¿no? Con un sustento, para darle otras opciones, pero también me parece que con lo que acabas de mencionar, das pie, se vuelve necesaria para la formación del mediador, que es el docente, la maestra en el aula. Y más cuando empezás a observar que no estuvieron en su biblioteca, en sus lecturas, antes de entrar a la formación docente, ¿no? Entonces, hay varios vacíos muy grandes que y se asientan, ¿no? Y siguen teniendo repercusiones todavía, ¿no? Y van a seguir teniendo, porque el tema, y acá no podemos salir un poco de esto, pero es porque... Sí, pero todo está conectado. Sí, es decir, nosotros no hemos logrado tener un sistema de bibliotecas escolares, claro, no tenemos sistema real de bibliotecas iniciales, ¿y qué tenemos? Sí, es curioso, ¿no? Porque tenemos un sistema muy bien estructurado universitario, de bibliotecas universitarias, ¿sí? Claro. Que son un orgullo, ¿sí? Uno entra en la biblioteca de la FIC, donde está bibliotecología, y se queda maravillado. Llevas a los niños a una biblioteca universitaria y quedan, ¿sí? Porque es una estructura como debe ser, ¿sí? Porque, a ver, también el concepto de biblioteca ha cambiado. Hoy por hoy vos tenés una estructura donde hay audiovisuales, donde tenés una cantidad de otras posibilidades, pero el soporte del libro, la estantería con libros, el espacio de mesa con libros y lectura, está. Nosotros no tenemos establecido eso y lamentablemente no reaccionamos. Y no reaccionamos porque así como estaba diciendo tú, es decir, son generaciones que se forman sin esa visión. Entonces vos cuando no conociste en tu infancia y juventud una determinada estructura, tú no vas a poder reproducir eso, porque no lo tenés incorporado. Ni la vas a buscar, no, ni te vas a dar cuenta que la necesitas. Entonces, en mi larga trayectoria y en lo que fue la docencia, encontré muchas veces que con gran esfuerzo sacaban las bibliotecas del aula para hacer la biblioteca en un espacio físico dentro de la escuela, y que pasaba a los 2 o 3 años, ese espacio físico se había cambiado porque tenía que venir las computadoras, después se había cambiado porque tenía que venir otra cosa. Entonces, ¿por qué todo eso? Porque no tenemos una estructura madre que apoye. A ver, y lo que yo estoy diciendo está en la tapa del libro de cualquier sistema de bibliotecas del mundo. No lo inventó Ana María, no. Vos tenés que tener una estructura cabeza que tiene organizado. Y bueno, sí, tenemos una biblioteca dentro de la máquina, la Ceibán, pues bien. Pero eso no nos sirve para lo que yo quiero. Y que me perdonen todos. Porque vos tenés un libro en una pantalla cuando podés tener conexión. Y el vínculo es distinto. Es totalmente distinto, y eso lo doy por sentado porque lo practico, sigo practicándolo lo más que puedo. No es lo mismo un nene sentado en tu regazo frente a vos, mirando un libro y escuchando un cuento, y que después se lo dejes tocar, y quiera mirarlo una vez y otra vez, escucharlo una vez y otra vez, a tenerlo en la pantalla. A ver, no le quito el valor a la pantalla, porque la nueva generación va a estar en esto, pero no olvidemos que los lazos que unen a un adulto con el niño teniendo como objeto el libro no tienen nada que ver con los lazos que se generan, si es que hay lazos, entre la pantalla y el niño. Necesitamos urgentemente entender
que es la voz humana cargada de afecto, que transmite lo que alguien escribió o ilustró, la que puede hacer un cambio, la que marca en la memoria algo. Si de mí se acuerdan muchísimos, que ahora son hombres y mujeres, es porque conté tal cuento. ¿Sí? Porque hiciste tal gesto, porque hiciste tal pausa, porque recuerdan cómo dijiste o leíste determinada frase. Entonces, eso, bueno, habrá que ver si de repente es digamos, un deseo o un concepto de vieja que han dado por estos años, por esta vida, ¿no? Pero creo que lo que el mundo sigue necesitando, los seres humanos, el cachorro del hombre necesita, es una voz afectuosa que cuente, que lea, que diga, que muestre y que no le pida nada a cambio. Claro, tal cual. Ahora, siguiendo esta línea, ¿no?, que tú planteabas y esa necesidad y falta de bibliotecas, ¿tú crees que es por eso que en muchos casos la librería infantil actualmente se ha transformado también como en un centro cultural? Bueno, tú sabes que cuando leí esta pregunta que tú me ibas a hacer, se me generaron dudas. Así como decíamos al principio, que aparecen palabras y se van montando, lo de centro cultural se ha hecho una palabra, es decir, dos palabras que están apareciendo mucho. Y seguro, acá, en mi opinión, yo creo que centro cultural es otra cosa y librería es otra cosa. A ver, pero eso puede ser mi concepto, que puede estar equivocado. Que en un centro cultural haya biblioteca es una cosa. Pero que la librería se transforme en centro cultural me parece que no es lo correcto y acorde a lo que entiendo yo que es centro cultural. ¿Qué pasa? Una librería sí puede tener, porque eso no viene de acá, viene de Europa, de Estados Unidos, que viene el autor y firma, que hay una sesión de lectura, talleres y demás. Pero eso no es un centro cultural, porque por definición el centro cultural es otra cosa. Y, a ver, aspira a una población con otros intereses que no necesariamente tienen que pasar por la lectura y atención. Si es librería es para comprar libros. Claro. No, vamos a ver. Es decir, a veces tenemos que ser... Pero a veces viste que las técnicas de venta van cambiando. Ahí va, ¿no? Exacto. Ahí tú, es decir, las técnicas de venta. Pero entonces, atraer, ¿no? Seguro, pero entonces me pregunto si será cambiándole el nombre. Claro, exacto. Sí, pues si no estamos como el gato pardo, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que siento es que... sí, por ejemplo, he visto que algunos centros culturales de Montevideo se han montado sobre bibliotecas, y yo ahí tampoco estoy muy de acuerdo. Es decir, yo privilegio mucho las bibliotecas. ¿Y sabes por qué las privilegio? Porque tuve el privilegio de ver las bibliotecas de los países desarrollados. Cuando ahora la última que me mostraron en Dinamarca, no, podés llorar frente a tanta maravilla. Seguro los países nórdicos con su falta de sol, unas bibliotecas maravillosamente iluminadas, y con todos los espacios habidos y por haber para propiciar la cultura, porque escúchame, biblioteca es cultural. Entonces, yo sigo diciendo que lo que nos falta a nosotros es un modelo. No tenemos un solo modelo de biblioteca pública digna de ser mostrada a la comunidad. Es decir, y hablo de los países nórdicos que tienen todos sus posibilidades económicas, pero si vos vas a Bogotá, con todo lo que en Colombia, la biblioteca pública de Bogotá
es una maravilla. Y es una maravilla ver a los jóvenes haciendo cola para el intercambio de libros, para buscar el video, para usar la sala audiovisual. Es maravilloso ver que tiene una sala solo dedicada a arte. Es maravilloso ver que tiene un espacio de teatro para hacer actividades. Pero es la biblioteca pública. Con lo cual hay una política de Estado que Exacto. sustenta una construcción de ciudadanos. Sí, ¿no? pero tú sabés que tenemos acá, mi querido país, una historia de que la gente de determinado nivel tenía su biblioteca personal. Entonces, todos los libros encuadernados, paquetes. Pero la biblioteca para compartir con otros, no aparecía así nomás. Era como una cuestión de personas o de grupos. Y de ahí pasamos a que en determinado momento todas esas bibliotecas, cuando la persona ya no estaba, se pasaban de pronto, sí, a la biblioteca. Y yo lo viví como bibliotecaria de la Biblioteca Nacional. Vos tenías tal cantidad de donaciones de todos los... Y eso no hacía tampoco la biblioteca. Y hay que quitar eso de que voy a hacer una biblioteca, por favor se reciben donaciones. Yo siempre digo, alto, donaciones con una sola condición. Acá el bibliotecario tiene la autoridad de decir esto se descarta, esto se descarta, esto se descarta. Pero no es fácil. O sea que lo de ser cultural está peligroso para mí. No es fácil porque Estamos hablando con todos. total. Pero no es fácil porque todos opinan. Volvemos a lo que decías, ¿no? Es decir, el campo de la LIC va mucho, al campo de la biblioteca también, y todos terminan opinando. ¿Qué sucede, ya para ir cerrando, qué le dirías al librero o a la librera de una librería especializada en libros? ¿Qué consejos, si le diste, le transmitiste a tus hijos? Bueno, para seguir libruras en este momento, con este nuevo nivel de literatura infantil y juvenil, nacional y extranjera. Bueno, mira, con respecto al librero, yo opino, porque además eso, tuve la experiencia estando en Busca, de hacer entender que había que leer. Y vos me vas a decir, Fundamental. No pueden estar ahí nada más. pero seguro también te surgía el sistema que es muy humano y muy entendible. Bueno, Ana María, pero, por ejemplo, por lo que me pagan. Y bueno, pero yo tengo familia y yo no puedo llevarme libros para leer porque no tengo tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, ¿qué habíamos gestionado? La hora del almuerzo, que seguro la librería cerraba. ¿Están dispuestas? Entonces nos sentábamos en aquella mesita y habíamos hecho lecturas y comentarios. Entonces sacábamos títulos y yo empezaba a hablar de todo lo que sabía de eso. Pero, por ejemplo, este y este no lo leo. A ver, lo lleva fulano, lo lleva mecana, sí. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Que hubo gente de esa experiencia que todavía está trabajando o como editora o en librerías y tiene una formación. Entonces, ¿qué pasa? Pero cuando tú vas a hacer, consideras que el vendedor, el librero tiene que leer, tú tienes que dar también tu espacio. En el caso mío era como jefa de esa sección, o como segunda, porque la jefa era Mercedes. Bueno, como persona, bueno, vamos a hacer lo posible para que esta persona lea y se informe. Bueno, artículos también le proporcionas, es decir, le vas mostrando, y le vas mostrando al mismo tiempo qué es lo que le puede pasar con fundamentalmente con determinados clientes. Claro, con determinadas demandas. O sea, que van a hacer los padres, las maestras, es decir, entonces, a ver, ¿cómo hago yo? Con esta mamá que te pide tal cosa, ¿cómo hago yo con esta maestra que te dice, ay no, porque los míos son de cuarto y estos libros no son para cuarto? Entonces, vos tenés que tener un bagaje de conceptos
bien estructurados, sólidos, que no vienen flotando, no digas, ay, no, porque usted sabe que el dibujito este es precioso. No, tú tenés que dar un argumento sólido. Y lo que proporcionabas, además de estos espacios de lectura de conocimiento, eran posibles argumentos para enfrentar a determinados clientes. Y eso funcionaba, porque además, como seguro, en el caso mío, yo conocedora del maestro, yo conocedora, hay ciertas cosas que tú tenés que adelantarte. Entonces tú tenés que, cuando ves que no está muy decidida, tú ya le ofreces con toda una cantidad de, a ver, nunca vas a estar diciendo algo que no sea verdad. Pero, por ejemplo, decís, usted sabe, maestra, que estos libros en tal jardín de infantes o en tal clase pasó tal cosa, tal cosa. Es decir, cosas que nos había pasado. Entonces, eso es muy aceptado por aquel que sabe que no sabe. El problema es cuando el que no sabe cree que sabe. Claro. Entonces, en este mundo también hay mucho. Cualquier cantidad. Por eso también es un campo fértil para que vaya. La opiniología es muy, muy importante. Con respecto a mis hijos, bueno, mis hijos se hicieron lectores en el sofá de mi casa, como digo yo. Y a ver, yo fui una madre que a veces no estuve porque trabajaba, pero lo que sí era, seguro que en mi casa lo que había eran libros. Entonces, hay enorme cantidad de fotos de ellos con 2 años, 3 años, inclusive, bueno, a veces llevan, en total, en 4 años tuve 3 hijos, que la mayor le contaba cuentos al otro que está sentado en la pelera. O sea, el leer, el usar libros, una impronta. Y por eso, así, se vieron, tanto mi hija como que está en España y es maestra, pero es una gran lectora y no deja de trabajar, porque mira que allá también se cuecen habas, Claro. y entonces ella no deja de estar con la palabra escrita y la oralidad. Y con Alejandro, fue siempre muy lector y fue vendedor de Canet, porque no olvidemos que yo traje Canet a mi casa, entonces Claro. se vendía desde el living de mi casa. Exacto. Ahora, tú decías, no recién, el poder decirle, mire maestra que en tal jardín funcionó, mire que tenemos esta experiencia que conocemos. ¿Cuánto se necesita también, quizás más que en otras librerías, el vínculo post-venta, ¿no? En la librería especializada en literatura infantil y juvenil. El seguir en contacto con. En las otras librerías quizás está la venta, consiguió un libro, el lector se va, ¿no? Y no nos queda resonando qué pasó con esa lectura. En la librería infantil, ese ida y vuelta es un circuito que se encariña también, ¿no? Que se le pone efecto, pero ¿cuánto es necesario? Quizás una llamada, un correo, ¿qué le pareció el libro? ¿No? ¿Cómo fue la experiencia? ¿No? Para retroalimentarse también, ¿no? Tú sabes que una de las cosas importantes, que no se suele hacer así, era cuando nosotros íbamos a la escuela con una propuesta de exposición de libros, pero le pedíamos si no nos permitían una charlita, claro, decir charla que no es una palabra correcta, sino un conversatorio, conversar con los chicos y con las maestras. Entonces, cuando vos al maestro le mostrás, pero le contás un poco, haces un acercamiento de las posibilidades de esos libros, cambia el panorama, no solo de acercamiento hacia la librería con su correspondiente venta, sino que por otro lado vos ves que el maestro, no todo, pero hay una cantidad que, vos sabés que sí, Ana María tal cosa, tenías razón, o si no, no, Ana María, vos sabés que no sé qué pasó, bueno, entonces muy bien. Eso hace una nueva opción o posibilidad de encontrarse. No es fácil, no. Ahora voy a decir. ¿Lleva tiempo? No. ¿Lleva ganas? Los primeros tiempos de librura fueron económicamente muy desastrosos. Y decididamente es una librería que está peleando en estos 20 y pico de años porque no es fácil eso. Y también debo decir que sí, justamente,
¿Por qué nacen los sectores, a mi modo de ver, infantiles y de repente crecen o se le da otras opciones dentro de las librerías ahora con otro volumen o con otro marco? ¿Por qué? Porque decididamente el librero convencional o librero tiene que hacer un equilibrio y ve donde hay un lugar que hay una posibilidad de mayor cantidad de ventas, lo tiene que potenciar. Pero por otro lado, nosotros nos estamos preguntando, ¿cómo es que se está vendiendo el resto de libros dentro de una librería si no es que le agregamos otra cantidad de acciones? Exactamente. Exactamente. Y cómo es que, y nos quedan preguntas resonando, ¿no? Sí, mucho. Y cómo es que cuando agregás esas otras opciones, hay también un vacío en la ausencia de bibliotecas públicas, ¿no? Entonces, ¿cómo no es un tema solo? No. Sino que se va... No, es muy amplio. Muy amplio. Es para mucho tiempo. Exactamente. Bueno. Ha sido un gusto conversar contigo, todo un honor, realmente. Muchísimas gracias, Ana María. Gracias a ti. Bueno.